se inicia a partir del día de hoy. Un gusto estar con usted, profesor. Buenos días. ¿Y qué es lo que se realiza hoy? ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cómo van a empezar a trabajar para redactar esta nueva constitución? Bueno, ¿cómo está Juanita? ¿Cómo está Claudio? Un gusto escucharles nuevamente y aquí compartir este espacio ya en nuestra octava reunión. Increíble cómo ha ido pasando el tiempo, este tiempo constituyente. Yo, a ver, diría que hoy es un día particular, no es un día cualquiera en este proceso, porque hoy, 18 de octubre, se va a iniciar ya la deliberación propiamente tal de la nueva Constitución. Es decir, hoy día ya se empieza a escribir el nuevo texto constitucional y hay varias cosas a las cuales prestar atención, pero yo quería partir por una que es recordarle a nuestros auditores cuáles son algunos de los principales hitos que nos trajeron a iniciar hoy a las 3 de la tarde. Está convocada la constitución de las primeras comisiones. ¿Cómo llegamos a este momento? Porque este ha sido un caminar largo y yo creo que es bueno recordarlo porque uno escucha a veces muchos comentarios y pareciera que esto partió en noviembre pasado, en octubre de hace 2 años, digamos, hace 2 años, octubre o noviembre, hay incluso una disputa de cuándo se inicia, pero esto tiene una historia mucho más larga y yo creo que eso es bueno eh, recordarla aquí, al menos un minuto dedicarle a eso. No hay que olvidar que la constitución actualmente vigente fue una constitución impuesta en dictadura, es una constitución que siempre ha tenido y nunca logró legitimidad política, social, logró eficacia, obviamente, se aplicaba, ha funcionado hasta el día de hoy, pero nunca obtuvo esa legitimidad que de alguna manera era la que buscaba el dictador en su momento, tener un texto constitucional que avalara su gobierno. Y desde el momento en que se quiebra la democracia, pero particularmente desde el momento que se impone un nuevo texto constitucional, comienza la lucha de alguna forma por una constitución democráticamente generada. Pero si uno mira la historia larga, esto tiene que ver también con una larga historia de nuestro país donde nunca hemos tenido un texto constitucional discutido de manera participativa como vamos a tener hoy. Y en ese sentido uno recuerda hitos importantes, el trabajo del Grupo de los 24 en dictadura, que permanentemente generó un diálogo por un nuevo texto constitucional. Los movimientos que se dieron luego en democracia también para generar un nuevo documento democrático, una nueva constitución, el de gobierno de Bachelet. Fue un proceso interesante, la convocatoria de la ciudadanía y los famosos cabildos ciudadanos autoconvocados, que lamentablemente no terminó en un texto constitucional. Y el periodo reciente también ha sido con varias fechas interesantes, desde el propio 18 de octubre, el plebiscito luego del 25 de octubre del 20, en la elección de constituyentes en mayo del 21, el 4 de julio, la instalación de la convención. Entonces, lo que hoy día se resume es todo un proceso histórico, y yo insisto en ese punto, para generar un diálogo constitucional democrático. Así que lo que hoy se inicia en esa lógica, en esa línea, me parece a mí que es muy importante. Y yendo a lo concreto, ¿qué es
lo que va a comenzar a pasar desde hoy. Lo primero, la instalación de las comisiones. Son 7 comisiones que son las encargadas de redactar la nueva Constitución. El día 13 de octubre pasado ya se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la Constituyente, en un gesto que habla mucho de la legalidad en este país, que un reglamento constituyente se publique en el Diario Oficial, dice mucho. Quien lo publica es la presidenta de la Constituyente, haciendo referencia precisamente a este proceso de instalación constitucional. Hemos tenido ya una semana territorial donde los constituyentes han dado cuenta en sus territorios del trabajo, y lo que viene ahora va a ser, yo invitaría a todos los y las auditoras a estar esta semana, en los tiempos que tengan, conectándose con la constituyente a partir del 20, del día miércoles, porque vamos a tener una exposición de cada constituyente, va a tener unos minutos cada constituyente para contar qué es lo que a cada uno le interesa que esté reflejado en esta Constitución. Entonces vamos a tener por primera vez, tal vez, la mirada de cuáles son los núcleos esenciales del nuevo texto constitucional en boca de los propios constituyentes. Yo creo que ese va a ser un momento muy decidor para empezar a vislumbrar cuál va a ser ese texto final, hacia dónde va el camino constituyente hoy en Chile, Juanita, Claudio. Sí, bueno, profesor, ya está este proceso en marcha y que hoy tiene este hito, ¿no? Respecto del inicio de lo que es la redacción concreta o el fondo de lo que va a ser la nueva Constitución. Recordemos un poco a nuestros auditores cómo parte, ¿no? Este proceso, cómo quedaron finalmente o cómo quedó conformada finalmente la convención respecto, por ejemplo, de qué comisiones van a comenzar a trabajar a partir de ahora y cómo va a ser un poco el proceso de redacción en estos meses que quedan, 9 meses aproximadamente de trabajo ahí de la constituyente. Perfecto, Claudio. A ver, sí, yo creo que es bueno, han pasado algunas semanas y ha habido muchas noticias en torno a la constituyente. Yo creo que es bueno que no nos perdamos en este mar de informaciones. A ver, ¿qué tenemos hasta aquí? La convención se instala el 4 de julio, se eligen las directivas, se eligen en ese momento, también se conforman comisiones para preparar el trabajo en materia de reglamento, de ética, de participación y consulta indígena, participación popular, descentralización, derechos humanos, y ese trabajo culminó hace 2 semanas con la aprobación de los reglamentos de los distintos aspectos que la constituyente consideró necesario tener resuelto para poder redactar el texto constitucional. En lo central, ¿cómo se va a redactar la Constitución? Primero, desde hoy, 18 de octubre, se comienzan a conformar las comisiones. Lo que tenemos son comisiones temáticas que van a trabajar de una manera permanente para ir generando los contenidos en materia de gobierno, en materia de derechos fundamentales, justicia, sistema político, forma del Estado, medio ambiente, cultura. Son 7 las comisiones que se han conformado. ¿Cómo va a ser el proceso? El proceso inicia esta semana justamente con lo que se conoce como los lineamientos generales. Aquí los constituyentes van a señalar cuáles son las grandes líneas de trabajo.
Luego de ello se van a entregar las propuestas ya concretas para cada área de trabajo, cada una de las comisiones. También va a estar la posibilidad, y eso fue lo último que se aprobó y todavía hay que esperar la publicación del reglamento definitivo de participación ciudadana, porque las propuestas van a venir de los constituyentes, pero también de la ciudadanía. Esas propuestas van a ser enviadas a cada una de las comisiones. En cada comisión es donde se va a dar el trabajo deliberativo, donde se va a citar a la ciudadanía, a expertos, ahí es donde se va a discutir cada elemento que va a estar presente en la futura Constitución. Luego, cuando cada comisión llegue a acuerdos por mayoría de votos, va a preparar un informe que va a ser enviado al Pleno. El Pleno podrá aceptar o rechazar. Si rechaza ese informe, lo enviará nuevamente a la comisión podrá hacer los ajustes necesarios, envía nuevamente al Pleno y ahí la famosa regla de los 2/3 se va a ir aprobando qué queda en definitiva en el texto constitucional. Aquellas cuestiones que logren 3/5 de los votos, 93 votos más o menos, y menos de 104, 103, eso podrá generar la base para lo que se ha denominado un plebiscito dirimente. Y eso es lo que, en definitiva, el plebiscito, más lo que logró 2/3, va a conformar el cuerpo que va a ser sometido a la aprobación o el rechazo de la ciudadanía el 2022. Claudio, Juanita, en tiempos, para que un poco nos empecemos a organizar en los tiempos de lo que viene, esta discusión constituyente debiera uno calcular que va a tomar de aquí a marzo aproximadamente, todo este proceso de ir y venir en las comisiones, en el Pleno, la aprobación. Uno pensaría que ya en marzo debiéramos tener claramente definido qué es lo que va a haber que consultar. El plebiscito dirimente se podría estar haciendo, uno podría calcular por ahí por mayo, todo esto es muy aproximado, va a depender de la discusión, de forma tal que en julio ya tengamos, el 3 de julio es el plazo, tenemos que tener el texto definitivo que va a ser sometido a plebiscito de aprobación o rechazo. Uno calcularía que ese plebiscito de aprobación o rechazo debiera ser en septiembre del 2022. Algunos ya empiezan a proponer que el 4 de septiembre, como una fecha emblemática en la historia de este país, podría ser el día en que aprobemos o rechacemos la propuesta constitucional que nos va a hacer la constituyente. Así que esos son los pasos y los tiempos a los que hay que prestar atención de aquí a julio y septiembre del 2022, fechas claves. No te escucho, Juanita. Silenciada, Juanita, ahí. Sí, perdón. Profesor, sí, le hacía referencia al 4 de septiembre, que es la fecha, para quienes no lo saben o son más jóvenes, ¿no es cierto?, la fecha en que tradicionalmente asumían los presidentes de la República su mandato en nuestro país. Señaló lo de los plebiscitos dirimentes, profesor, que deben realizarse antes, por supuesto, que la consulta respecto al cuerpo completo de la Constitución. ¿Qué ocurre en caso de que alguno de los puntos planteados en los plebiscitos dirimentes sea rechazado? Esos temas o esos aspectos que son rechazados o que podrían ser rechazados en los plebiscitos dirimentes, ¿deberían volver a las comisiones, se debería volver a votar y volvería a reestructurarse para que el plenario lo vea nuevamente, o simplemente esos temas van a quedar fuera? Sí, ahí es un punto muy interesante. A ver, hay dos cosas con el plebiscito que yo creo que los auditores y auditoras deben tener presente. Uno es que este plebiscito dirimente debe ser finalmente regulado
por el Parlamento. Tiene que haber ahí una reforma a la Constitución. Lo que ha hecho al aprobar un reglamento de participación ciudadana, la constituyente, es señalar que su posición es que estas materias que queden en este espacio sean resueltas a través de un plebiscito, pero la constituyente no tiene atribuciones, digamos, para generar las bases hoy día constitucionales, porque eso tiene que ver con la constitución actualmente vigente, que la constituyente no puede modificar. Quien la puede modificar es el actual Parlamento. Aquí hay un diálogo entre poderes, el poder constituido y el poder constituyente. En ese sentido, hay varias cosas que todavía tenemos un espacio de dudas de saber cómo se va a resolver eso, porque va a depender, insisto, para que cada uno lo tenga claro, al Parlamento. Si se aprueba en el Parlamento, como está resuelto por el reglamento de la constituyente de participación ciudadana, la idea es que hay las materias que sean sometidas a ese plebiscito, de ser aprobadas, se integrarían al texto y va a haber una comisión de armonización que va a tomar lo que la constituyente aprobó por 2/3, lo que se aprueba en el plebiscito, y con eso arma el texto constitucional definitivo que debe ser también aprobado ahí por el Pleno, no solo por esta comisión. Pero va a haber una comisión para aquello. Pero en principio, como está hasta hoy planteado, la interpretación que uno puede dar es que esa comisión de armonización no podría agregar cosas nuevas, sino que debiera ser lo que se apruebe en el texto, digamos, sometido a plebiscito, lo que finalmente quede en el texto constitucional. Yo soy cauto en eso, Juanita, porque hemos visto que hay cambios, que las cosas van modificándose y podemos tener ahí una sorpresa al final del proceso, pero en principio sería, digamos, quedaría excluido aquello que no se ha aprobado en ese plebiscito y que tampoco logró los 2/3 en el proceso, quedaría fuera del texto constitucional. Bueno, profesor Nach, entonces a lo que vinimos, ¿no? A partir de este día lunes 18 de octubre comienza ya el trabajo de fondo de la Convención Constitucional y vamos a estar, por supuesto, conversando con usted cada 15 días para ir revisando los diferentes avances y cómo se va a ir llenando, ¿no? esta hoja en blanco con la cual parte el trabajo de la constituyente. Así que agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros y nos reencontramos en 2 semanas. Que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Recuerdo a los auditores que el próximo lunes va a estar la columna en la página de Radio Uchile, donde vamos a tratar de destacar los hitos principales de los discursos que van a plantear los constituyentes durante estos días. Así que ahí nos podemos leer el próximo lunes. Un abrazo. Un abrazo, profesor. Y atentos entonces a radio.chile.cl. Ahí está entonces el doctor en Derecho. Se inicia